Bienvenido creativo, vamos a resolver esta serie de ejercicios que son muy interesantes porque van a poner en juego varias habilidades, varios conocimientos. Voy a procurar ser lo más puntual y preciso posible para no alargar de más este video. Iniciemos. Lucía encontró un cristal precioso. En el laboratorio se determina que el cristal está compuesto por dos iones. Hago una pausa. Cuando tenemos dos iones, generalmente vamos a entender que vamos a tener dos cargas, una positiva y una negativa, ¿ok? Positiva y negativa. Generalmente va a ser así. Ahora recordando los imanes. Cargas, polaridades diferentes se van a atraer, o sea, positivo y negativo se atraen. Polaridades iguales se repelen, o sea, positivo con positivo y negativo con negativo, ¿ok? Bueno, eso ya nos ayuda a entender lo que viene. Los cuales se encuentran a una distancia de 6 micrómetros. 6 micrómetros quiere decir 6 millonésimas partes de un metro, o sea, una distancia cortita, chiquitita, pequeñita, con cargas de 3 microcoulombs y menos 5 microcoulombs. De nueva cuenta, 3 microcoulombs serían 3 millonésimas partes de un coulomb y menos 5 microcoulombs serían menos 5 millonésimas partes de un coulomb. ¿Lo que quiere decir? Aquí está el esquemita. Tenemos la distancia de 6 micrómetros, una carga de menos 5 microcoulombs y de 3 microcoulombs. Y nos dicen, calcula la fuerza entre el ion A y el ion B. Para ello considera una constante para el material de 2.75 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre coulomb, ¿no? Esta va a ser la constante ahora. Para poder empezar a resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestros datos. La carga 1 es de 3 microcoulombs, la carga 2 es de menos 5 microcoulombs, la distancia o radio es de 6 micrómetros y ya nos dieron la constante. Pero no podemos trabajar con estas unidades, necesitamos hacer una conversión para llevar las unidades a la expresión correcta. Para ello vamos a realizar una conversión. Como ya lo comentaba, 3 microcoulombs son 3 millonésimas partes de un coulomb. Aquí me equivoqué, un 4. Pero quiere decir esto. Mira, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, millonésimo. Esto sería 3 microcoulombs, pero para no estar escribiendo esto, no podemos escribir en notación científica. Entonces lo pongo así, 3 por 10. Y mira qué va a pasar. Este punto que está aquí lo voy a recorrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. O sea que quedaría aquí. Como lo recorrí 6 lugares, lo pongo acá. Como lo estoy recorriendo, ¿sí? Estaba originalmente aquí y lo estoy recorriendo 6 lugares a la izquierda, esto me queda negativo. Por eso 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Listo, ya expliqué entonces por qué llevamos a cabo esa conversión. Es 3 microcoulombs nos va a quedar como 3 por 10 a la menos 6. Sin menos 5 microcoulombs va a quedar como menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Esto es análogo a los micrómetros, 6 millonésimas partes de metro, que se escribe de esta manera, y va a quedar exactamente igual, ¿no? 6 por 10 a la menos 6, a eso me refiero, ¿no? Va a quedar exactamente igual a menos 6, en este caso, metros. Ya tenemos las conversiones. Ahora vamos con la expresión que nos va a permitir resolver este ejercicio. Es la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza de atracción entre dos cargas va a ser igual, o va a ser proporcional a la intensidad de las cargas e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de su distancia. Esto multiplicado por una constante. Empiezo a sustituir. La carga 1 es de 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Aquí está. La carga 2 es de menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Aquí está. El radio es de 6 por 10 a la menos 6 metros elevado al cuadrado. Aquí está. Y la constante, ¿ok? Aquí está. Ya que hicimos la sustitución, mira, jerarquía de operaciones. Pues, primero son multiplicaciones y divisiones. En este caso, en la parte del numerador tengo la multiplicación. Vamos a hacer esta multiplicación. Para hacerla, mira, hago de cuenta que no tengo la notación científica. Y voy a multiplicar simplemente los coeficientes. 3 por menos 5. 3 por menos 5 me va a dar 3 por 5, 15 y signos distintos menos. Listo. Ahora sí me fijo en la notación científica. Cuando yo tengo notación científica,
voy a aplicar la ley de los exponentes, que me dice, cuando multiplique las bases, los exponentes se van a sumar. Entonces estos exponentes se van a sumar. Menos 6 más, lo voy a mover, tapé yo, ahorita lo regreso. Menos 6 más menos 6 me va a dar menos 12. ¿Sí? Menos 6 más menos 6, menos 12. Esto equivale a decir, tengo una deuda de 6 y a esa deuda le agrego otro 6, pues ya debo en total 12. Eso es lo que quiere decir. Me regreso ahora sí para que se pueda observar aquí. Por esta razón, el resultado va a ser menos 15 por 10 a la menos 12 column. De manera análoga hacemos este cuadrado. Este cuadrado nos dice que sería 6 por 10 a la menos 6. Bueno, cuando yo multiplico esto, fíjate lo que va a ocurrir. Multiplico los coeficientes, es decir, el 6. 6 por 6, 36 y poco por 10. Como estoy multiplicando, sumo menos 6 y menos 6, también me va a dar menos 12. Por eso aquí nos quedó 36 por 10 a la menos 12 metros. Ya que hice esta multiplicación, vamos a hacer ahora la división. Menos 15, igual me voy a olvidar, mira, de la notación científica, no la pelo. Menos 15 entre 36. Al hacer esto, obtengo este resultado. Menos 0.416. ¿Sí? Este es el número, por eso nos queda. Este resultado es de dividir menos 15 entre 36. Recuerda que cuando hacemos la división, el número de arriba siempre va dentro de la casita, el número de abajo siempre va fuera de la división. Listo. Ahora, cuando hacemos una división, ahora los exponentes se van a restar por una línea de división. Y entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Menos 12. ¿Ok? Menos. Este menos es de la resta. Menos 12. Ok, menos 12. Piénsalo de este modo. Debo 12 y voy a agregarle. Okay, debo 12 y voy a quitarle 12 que debía. O sea, debo 12 y voy a quitar 12 que debía. Ya no debo nada. Ya estoy tablas, ya estoy. ¿Por qué ocurre esto? Porque ocurre lo mismo, mira, va esto. Signos iguales me da más. Menos 12 más 12 da 0. Por eso aquí el resultado es 0, ¿no? Me queda 0.416 por 10 a la 0. ¿Pero qué quiere decir ese 0? Ya no debí de haberlo puesto, ¿no? Pero lo puse para que se viera de dónde salió. 0.416 por 10 a la 0, que ya mira, no es necesario ponerlo. ¿Por qué? Porque este 0 dice, el punto ahí se queda, o sea, no lo mueve ni a la izquierda ni a la derecha, ahí se queda. Si el punto ahí se queda, ¿qué sentido tiene que ponga esto? Lo puedo poner así, pero yo lo puse para que se entendiera que esto salió de hacer esta resta, ¿ok? Ahora vámonos con lo último, que sería realizar esta multiplicación. Ya cuando yo realizo esta multiplicación, mira, de nueva cuenta, me olvido de todo esto y multiplico 2.75 por menos 0.416, me da esto, 1.144. Ahora sí, como estoy realizando multiplicación, los exponentes se suman. Entonces 9 más nada, pues 9. Por eso nos queda menos 1.144 por 10 a la 9 newtons. Perdona, si yo escribo este número, fíjate lo que va a pasar. Este punto que está aquí lo recorro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, ahí me queda. Me queda un numerotote grandote. O sea, mira, este número es 1144 millones de newtons. O sea, 1.144 por 10 a la 9 newtons quiere decir 1.144.000 millones de newtons. O sea, es una fuerza bastante tremenda, ¿no? Una fuerza bastante intensa. Como nos quedó negativa, esta es una fuerza de atracción, porque nos está indicando que las cargas son diferentes. Recuerda, signos distintos nos da negativo, negativo con positivo o positivo con negativo.
como son diferentes, se atraen. Entonces este signo negativo ya nos está diciendo que las cargas se están atrayendo. Porque si las cargas son iguales, o sea, positivo y positivo nos da positivo, negativo y negativo también nos da positivo. Si la fuerza fuera positiva, nos está diciendo que es una fuerza de repulsión, porque las cargas son iguales. Signo negativo nos indica que se trata de una fuerza de atracción. Vámonos con lo siguiente. De acuerdo con lo indicado, o con el resultado, indica si los iones se atraen o se repelen. Ya lo comentaba, los iones se están atrayendo, porque se trata de cargas distintas. El resultado de la fuerza es una fuerza negativa. Está indicando una fuerza de atracción. Listo, ya está contestado. Esto es muy sencillo. Luego nos dicen, responde, ¿hacia dónde se va el ion A? O sea, ¿hacia dónde se va este ion cuando es afectado por la fuerza del ion B? Pues mira, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. No nos vamos a fijar en el signo. Esta es una carga de 5. La canción. Es una carga de 5 microcoulombs. La intensidad es de 5 microcoulombs, mientras que acá la intensidad es de 3. Independientemente del signo, ¿no? No nos vamos a fijar en el signo. Esta es una carga mayor. Es obvio que ejerce una mayor influencia sobre la carga A. Por lo tanto, el ion A va a ser atraído por el ion B. El ion A se va a mover en esta dirección, hacia el ion B. Está moviendo en esta dirección, independientemente de los signos, porque los podría cambiar. Pero yo podría decir, pues ¿qué crees? Este ion es negativo y este es positivo. Aún así, no importa. Aún así la intensidad es mayor de un lado que del otro, ¿no? Aún así la intensidad es mayor acá. Por esta razón, el ion B está atrayendo al ion A, porque su intensidad es. Luego nos dicen, ok, vamos a colocar un tercer ion aquí. Y vamos a colocar un tercer ion. No sabemos si es positivo, si es negativo, eso no lo sabemos. Y nos piden determinar la intensidad del campo eléctrico originado en el punto P. ¿Qué campo eléctrico se origina aquí? Vamos a calcular eso. Lo primero es, tenemos una expresión que nos permite obtener el campo eléctrico, que sería esta de aquí. El campo eléctrico va a ser igual al cociente, o sea, la división de la fuerza entre la carga. Entonces esto nos permite estimar el campo eléctrico para una, ¿ok? Para una carga eléctrica. Pero aquí nos están pidiendo estimarlo entre 3 cargas eléctricas, ¿ok? 3. Bueno, para estimar la influencia de una carga eléctrica sobre otra, podemos agregar estos detalles. Ahora vamos a encontrar el campo eléctrico multiplicando la constante por la carga eléctrica y esto dividiéndolo entre el radio al cuadrado. Esta expresión nos permite encontrar la influencia de una carga sobre otra. Si queríamos encontrar la influencia de la carga 1 sobre la carga 2, pues aquí pondríamos 2 y viceversa. Aquí nos están pidiendo cuál es la influencia de la carga 1 y la carga 2 sobre el punto P. Y por eso escribimos esta expresión de este modo, ¿no? Nos dicen, a ver, ¿cuál es el campo eléctrico en el punto P originado por las cargas 1 y la carga 2? Ok, entonces vamos a sumar los campos eléctricos de estas cargas y obtenemos esta expresión. Aquí nos queda esta. Pero esta expresión se puede simplificar, porque si te das cuenta, mira qué ocurre. La constante multiplica la carga 1 y multiplica la carga 2. Pues en lugar de ponerlo así, lo puedo escribir de esta manera. Puedo decir que la constante está multiplicando a la suma de las cargas. Y ya, lo factorizo. Ahora, el radio al cuadrado divide ambas cargas. Pues lo puedo colocar debajo de ambas cargas. Y obtengo una expresión simplificada, más sencilla. Vamos a trabajar con esta. Ya tengo la expresión que voy a emplear. ¿Qué sigue? Pues sustituir la constante que ya nos habían entregado, la carga 1 que es positiva, la carga 2 que es negativa y el radio. Ok, ¿por qué cambió aquí el radio? Voy a regresar para que se entienda. Lo que ocurre es que nos están hablando de la influencia, ¿okay?
de las cargas en el punto P. Ahora el punto P es mi radio. Me dijeron, mira, de entrada, nos están indicando que la distancia se acortó. Originalmente esta distancia era de 6 micrómetros, pero debido a la influencia de este ion se acortó a 3.2 micrómetros. Pero el radio entre P y B es la mitad de esto, o sea 1.6 micrómetros. Lo mismo va a ocurrir entre el punto A y el punto P, ¿no? Entre la carga A y la carga P. Lo mismo ocurre aquí también, la distancia es de la mitad, entonces también es de 6 micrómetros. Por esa razón, mira, aquí dice 1.6 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Ya se entiende ahora por qué, ¿no? La modificación. Vamos a empezar a resolver. Lo primero, como lo hicimos anteriormente, es realizar la multiplicación. Me olvido ahorita de la notación científica. 3 por menos 5. Cuidado con un detalle, yo iba a multiplicar y no es una suma. 3 más menos 5, esto equivale a decir tengo 3 y debo 5, pues si tengo 3 y debo 5, entrego los 3 que tengo y todavía quedo a deber 2, por eso aquí me queda menos 2. Ahora en este caso, como estamos hablando de una suma, los exponentes, mira, menos 6 se quedan igual. Aquí no se van a sumar, solamente se suman o se restan cuando tenemos multiplicación y división. Aquí es una suma, entonces el exponente no lo tocamos, el exponente queda igual. Ahora, donde sí va a ocurrir la suma es en la parte de abajo. Cuando nosotros realizamos esta multiplicación, mira, 1.6 por 1.6 nos va a dar 2.56, menos 6 más menos 6 nos da menos 12. Aquí sí aplica la suma porque es una multiplicación. Aquí no, es una suma, aquí como es una suma, solamente se recorre. Ahora vamos a realizar una multiplicación. 2.75 por menos 2. 2.75 por menos 2 nos va a dar menos 5.5. Y aquí sí va a aplicar, que vamos a hacer una suma. Aquí lo que vamos a sumar es 9 más menos 6. Esto quiere decir, tengo 9 y quito 6, me quedan 3. Por eso aquí el exponente nos queda como un 3. Ya tenemos menos 5.5 por 10 a la menos 3. Ya vimos que aquí a la hora que le vamos al cuadrado nos queda 2.56 por 10 a la menos 12. Ya estamos a un pasito de terminar, ¿eh? Ya para terminar lo único que queda es hacer lo siguiente. Hacemos la división. Entonces aquí lo que me queda es dividir menos 5.5 entre 2.56. Cuando yo hago esto me va a quedar menos 2.1484, ¿no? O 1484 10 milésimos es lo que me quedaría. ¿Qué pasa con la notación científica? Los exponentes se restan, entonces es 3 menos. Ojo que este menos es de la resta y este menos es del valor. ¿Qué? Menos 3, que está aquí, menos 3, menos porque es una división, menos 12, porque aquí el exponente es menos 12. Por eso va a pasar lo siguiente. Signos iguales me van a dar más. O sea que esto me quedaría 3 más 12. Y 3 más 12 me da 15. Por eso aquí el exponente es 15. Entonces me queda 2.1484 por 10 a la 15. Mira, es este número totote, grandote. No es un número grandotote. Justo para evitar estar escribiendo estos números grandototes, utiliza la notación científica. Mira, si hay un ahorro, en lugar de escribir este número tan grandote, escribimos esto y listo. Ya queda contestado entonces este ejercicio. Ya sabemos entonces cuál es el campo eléctrico en el punto P. Muy importante, el campo eléctrico nos queda negativo. Ahora nos solicitan, indica qué sentido tiene el campo eléctrico y en qué dirección, y que argumentemos por qué es así. Hay que recordar lo siguiente.
tenemos un campo eléctrico negativo y uno positivo. Pues lo que va a ocurrir es que un campo eléctrico negativo va a generar un flujo hacia adentro, ¿sí? Mientras que un campo eléctrico positivo va a originar un campo, la dirección hacia afuera. Entonces aquí obtuvimos un campo eléctrico negativo. Como nuestro campo eléctrico quedó negativo, eso quiere decir que entonces las fuerzas van a ser hacia adentro, ¿no? Entonces el flujo va a ser hacia adentro, pero va a ocurrir una cosa curiosa y me voy a regresar. Ya sabemos que la dirección es hacia adentro en el punto P, porque mira, hacia acá es hacia adentro, que es negativo. Este es positivo. Como este es positivo, es hacia afuera. Este es negativo. Este es hacia adentro. ¿Qué estamos viendo aquí? Muy interesante. Que entre el punto A y el punto P hay un flujo constante, porque se complementan. Hacia afuera, hacia adentro. Hacia afuera, hacia adentro. Pero aquí, ambos son hacia adentro. Entonces aquí en estos no hay un flujo continuo, ¿sí? Porque aquí como ambos son negativos, los flujos son hacia adentro. Por lo tanto el flujo entre el punto P y el punto B no es continuo. Listo, ya complementando la respuesta. Avancemos. Aquí miren, ya nos cambian la temática de los ejercicios. Supongamos que tienes un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 90 litros de agua que funciona con una corriente de 25 amperios para 127 volts, que es lo común en México, ¿no? 127. El calentador puede calentar el agua, valga la redundancia, desde 18 a 48 grados centígrados en 1 hora y 18 minutos. Supongamos que tu familia está compuesta por 4 personas y se usan aproximadamente, aquí suponemos que para todas las personas, 180 litros de agua caliente para bañarse diario, con un costo de 320 pesos por kilowatt hora. Nos dicen, ¿cuál es la potencia eléctrica del calentador en kilowatts? Cuando nos dicen cuál es la potencia eléctrica, obviamente estamos hablando de la ley de Watt, que está relacionada con potencia. ¿Sí? De hecho aquí ya tenemos la expresión, la potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad y tenemos todos los datos. Por ahí hay que empezar, identifiquemos nuestros datos. El volumen en litros, ¿ok? Este volumen está en litros. De litros. La intensidad, ya nos las dieron, 25 amperios. El voltaje, 127 volts. El tiempo, 1 hora, 18 minutos. Si nosotros convertimos esto a decimales, 1 hora, 18 minutos nos da a dar 1.3. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? ¿Cómo convertimos esto? Pues mira, muy sencillo. Vamos a decir que 60 minutos equivalen a 10. ¿Por qué 10? Porque lo estamos pasando de sexagesimal a decimal. Luego entonces 18 minutos, ¿a cuánto equivalen? Regla de 3. 18 por 10 nos va a dar 180. Entre 60, 3. Por lo tanto, esto equivale a 0.3. Entonces así salió la conversión. Ya nos queda 1.3 horas, porque así lo necesitamos para poder hacer las operaciones. Porque aquí nos lo están dando kilowatt hora. Por eso necesitamos que esté de este modo. Si nos los pidieran en minutos, en segundos, tendríamos que hacer otras conversiones diferentes. Ok. Bueno, ya tenemos nuestros datos, ya tenemos la expresión. ¿Qué queda? Pues sustituir, porque tenemos todo. 127 volts por 25 amperes nos va a dar 3175 watts, ¿ok? Watts. Pero aquí nos piden expresar esto en kilowatts, ¿ok? Bueno, aquí ¿qué es lo que hay que hacer? Pues dividir entre 1000. Entonces 3175 entre 1000, la que nos queda en kilowatts, son 3.175 kilowatts. Pues aquí lo único que se hizo fue dividir esto entre 1000 para ya tenerlo en kilowatts. Ya tenemos la potencia
expresada en kilowatts, que es lo que nos estaban pidiendo aquí. ¿Cuál es la energía consumida en 24 minutos? Y esto expresado en kilowatts hora. Aquí estamos utilizando otra expresión para la potencia. La potencia generalmente vamos a decir que es el trabajo sobre el tiempo. El trabajo medido en joules. Pero resulta ser que la energía también se puede medir en joules. Entonces podemos decir que es energía dividida entre el tiempo. Por eso tenemos esta formulita de aquí. ¿Sí? Aquí estamos hablando específicamente de potencia eléctrica. Y esta expresión se puede utilizar también para potencia mecánica. Una vez dicho eso, ya tenemos nuestra expresión. De esta expresión podemos despejar la energía. Tenemos entonces que la potencia va a ser igual a la energía del tiempo. Si despejamos este tiempo que divide, del otro lado multiplica. Entonces nos va a quedar la potencia por el tiempo es igual a la energía. Ya quedó despejado. Y tenemos esos datos. Como estamos multiplicando por horas, vamos a volver a hacer lo mismo. 60 equivale a 10. ¿Cómo? 24. No. 24 por 10, 240. Entre 60, 4. Ya. Esto es igual a 0.4. Que sería la fracción de una hora. Eso es por lo que vamos a multiplicar. Entonces nada más hay que sustituir los datos y operar. La energía entonces va a ser igual a la potencia, que aquí ya está expresada en kilowatts hora, que sería 3.175 multiplicado por 0.4, que este resultado también ya está en horas. 0.4 horas. Multiplicamos eso y nos da 1.27 kilowatts por hora. Ya podemos contestar cuál es la energía consumida en 24 minutos. La respuesta es 1.27 kilowatts. Listo, ya está contestado esto. Avancemos. Nos piden graficar la energía que consume el calentador. Esta gráfica está realizada con GeoGebra. En GeoGebra nos vamos al panel de hoja de cálculo y nos van a aparecer dos columnas. Una columna para los valores de X y otra para los valores en Y. Simplemente lo que vamos a hacer es, en la primera columna, para X, vamos a ir escribiendo los intervalos de tiempo. Es decir, aquí X es el intervalo de tiempo. Media hora, una hora, hora y media, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Aquí sería pues obviamente 0.5, 1.5 y sucesivamente. Eso se va a ir escribiendo en la primera columna, en X. Escribiríamos 0, 0.5, 1, 1.5 y así sucesivamente. Y en la columna de Y, que aparece en GeoGebra, lo que vamos a hacer es escribir esta expresión. P por T, es decir, vamos a poner 0 asterisco, que sería la multiplicación, por T. En este caso pues es 0, lo cual nos va a dar 0. Aquí sería 0.5. Déjame, estoy cometiendo un error. Porque la potencia P es la potencia, que sería 3.175 por el tiempo. En este caso es 0. Aquí sería 3.175 por el tiempo, que aquí sería 0.5. 3.175 por 1 y así sucesivamente. Cuando nosotros damos enter, GeoGebra en automático nos grafica, nos hace esta gráfica. Entonces hacerlo con GeoGebra también es muy sencillo. Avancemos. Nos dicen ahora, calcula el costo de bañarse diariamente. Para ello ya nos van indicando cuáles son la serie de pasos que vamos a realizar. Calcula el costo de funcionamiento al máximo por hora del calentador. Y aquí, pues mira, lo único que tenemos es, ya sabemos que el kilowatt, o sea, lo que se gasta por hora son 3.175 kilowatts. Esto es lo que se gasta, ¿no?
Ahora, ya nos dieron el valor del costo, que es de 3.20. Mira, me regreso al principio del ejercicio y aquí está. Este dato ya nos lo dieron. 3.20. Y aquí ya obtuvimos la potencia, 3.175 kilowatts. Pues aquí, para determinar el costo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esto, los kilowatts, por el costo. Y nos da 10.16 pesos en este caso. Calcula el costo de calentar el agua de 18 a 48 grados, en este caso 180 litros. Aquí es interesante por lo siguiente. Aquí nos dice que la capacidad del calentador es de 90 litros. Aquí nos dicen calentar 180 litros. Calentar 180 litros quiere decir que son 2 veces las que se va a emplear el calentador. Lo vamos a calentar una vez al máximo, porque nada más le cabe 90. Utilizamos esos 90, se vacía, volvemos a llenar con otros 90 y lo volvemos a calentar. Por eso aquí dice 180. Aquí tenemos el costo del calentador, ¿ok? A su capacidad máxima, ¿ok? A su capacidad máxima, que ya son los 90 litros. Entonces ya lo tenemos, ya sabemos que 90 litros nos van a costar 10.16 pesos. 180 litros, miren, aquí es muy sencillo. 90, o mejor dicho, 180 es el doble de 90. Por lo tanto, aquí vamos a pagar el doble, que serían 20.32. O sea, es fácil verlo. Pero pues aún así, regla de 3. 180 por 10.16 entre 90 y nos da este resultado, ¿no? Aquí se aplicó la regla de 3, pero pues las dos maneras son correctas. Aquí simplemente bastaría con multiplicar esto por 2, porque pues es el doble, para obtener el resultado. Cualquiera de las dos son correctas. Por último, de este ejercicio, si la resistencia del calentador se daña, debe sustituir por una de qué valor, es decir, qué valor debe de tener la refacción. Aquí estamos empleando la ley de Ohm. La ley de Ohm nos va a relacionar resistencia, voltaje e intensidad. Vamos a echar mano de la ley de Ohm, y aquí ya está despejado. La ley de Ohm, yo suelo utilizar un triangulito. Mira, yo aquí lo que hago es pongo mi triangulito, lo divido y luego pienso en la palabra vir. Ir. Y de aquí ya podemos despejar. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y la resistencia, que está aquí, es igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces ese triangulito me permite rescatar, ¿no?, las fórmulas. Como ya tenemos todos los datos, sustituimos. Igual al inicio nos dicen que el voltaje es de 127 volts y la intensidad es de 25 amperios. Hacemos la división y esto nos entrega 5.08 ohmios. Entonces, por tanto, la resistencia debe de ser de al menos 0.8. Aquí, evidentemente, jamás vamos a encontrar una resistencia de 5.8. A lo mejor pensaré en una resistencia de 6 ohms. Eso sí, si utilizamos una resistencia de 5 ohms, es poquito menos. Nos va a quemar. Necesitamos que por lo menos sea de 5.8, un poquito más. Aquí cerrándolo, de 6 ohms. Listo, contestado. Y llegamos ya al último ejercicio de esta serie, donde dice: se tiene un calentador eléctrico de agua con forma cilíndrica, con las medidas, y nos da las medidas: 22 centímetros de alto, 60 centímetros de altura y una capacidad de 90 litros, o sea, el calentador sobre el cual ya veníamos trabajando. Calcula la presión hidrostática en el fondo cuando está completamente lleno. Obviamente, el líquido pesa, ¿no? El líquido tiene un peso. Y no es lo mismo tener el calentador vacío, tenerlo a la mitad, que tenerlo completamente lleno. Obviamente que entre más líquido hay mayor peso. Entonces el fondo pues está recibiendo una mayor presión. La presión en este caso la vamos a calcular de este modo. La densidad, no es una P, ¿ok? Es una letra griega multiplicada, que significa densidad, por la gravedad por la altura. Esto quiere decir esta formulita. La densidad, la gravedad por la altura. La densidad generalmente nos las van a dar. Para el agua es muy sencillo.
la densidad del agua es de 1 kilo por litro. 1 kilo por litro. Aquí está en metros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Luego entonces pues la densidad va a ser de 1000 kilogramos por metro cúbico. Por esta razón ya tenemos la densidad. Este valor generalmente te lo dan, así es que no te preocupes. Y para el agua digo, pues es muy fácil porque la densidad es de 1 litro es igual a 1 kilo. Así es muy sencillo. Luego la gravedad. Aquí en algunos casos los ejercicios nos pueden decir utiliza el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pero aquí nos dice utiliza 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura. Muy importante, mira, aquí la altura está en centímetros. Otra vez, conversión. Voy a mover esto un poquito para que se vea. 100 centímetros equivalen a 1 metro. Como 60 centímetros equivalen a regla de 3. 60 por 1 entre 100 nos va a dar 0.6. Ok, ya tenemos. Entonces son 0.6 metros. 60 centímetros es lo mismo que 0.6 metros. Luego estas cuestiones son las que dan lata en los ejercicios de física, porque tenemos que utilizar en las unidades correctas los datos. Y si los datos nos los dan en otras unidades, pues hay que hacer la conversión, como es el caso. Si nosotros hacemos toda esta operación, nos va a dar 5800 pascales. La presión se mide en pascales. Entonces todo esto nos da en pascales, pero nos dicen que esto lo quieren expresado en kilopascales. Bueno, pues entonces estos 5800 los vamos a dividir entre 1000 y nos da 5.88 kilopascales. Listo, ya tenemos cuál es la presión de este calentador. 5.88 kilopascales. Nos vamos al siguiente. Si falla el termostato y el agua se evapora, considerando que contenía una tercera parte de su capacidad del líquido, ¿cuál será la densidad del vapor al interior del calentador? Bueno, aquí vamos a utilizar la densidad. Mira, esta letra, densidad, que es masa sobre volumen. Esa sería la densidad. Pero no conocemos la masa. Aquí vamos a tener que hacer algunas conversiones. Necesitamos calcular el volumen. Tenemos todo lo necesario para calcular el volumen. Y ahorita te digo cómo calculamos la masa. Entonces, para calcular el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura. Son 22.5 centímetros. Si esto hacemos la conversión, nos van a quedar 0.225 metros. Ya vimos que 60 centímetros es lo mismo que 0.6 metros. Multiplicamos esto, hacemos esta operación. 225 por 225 multiplicado por 0.6 por pi nos va a dar 0.095 metros cúbicos. ¿Sí? 0.095 metros cúbicos. Este es el volumen. Ya tengo el volumen. ¿De dónde salió esto? La masa se mide. Aquí vamos a obtener los kilogramos, ¿no? La masa se mide en kilogramos. Y nosotros aquí lo tenemos en litros. Bueno, en el caso del agua, ya habíamos dicho que en el caso del agua, 1 litro es exactamente lo mismo que 1 kilo. Para el caso del agua, tenemos ese factor de conversión. Y nos dicen que la capacidad del calentador es de 90 litros. Pero está lleno la tercera parte. O sea, no está completamente lleno. 90 entre 3 nos da 30 litros. Pero no puedo utilizar aquí litros. Tengo que pasar esto a kilos. Bueno, aquí es muy sencillo porque es 1 a 1. Entonces 30 litros en el caso del agua es lo mismo que 30 kilos. Por eso salió, ¿ok? Por eso tenemos ese resultado. Hago la división. 30 kilogramos entre 0.95 nos va a dar 315.78 kilogramos sobre metro cúbico. Y esta ya va a ser la densidad. Esta es la densidad del vapor. ¿Sí? Por último, ya para cerrar y terminar este video, que aunque yo quise irme rápido y hacerlo lo más pronto posible,
sí que sí fue aún así un video largo, pero como viste se resolvieron varios ejercicios a lo largo de este video. ¿Qué ley se aplica en el funcionamiento del calentador? Bueno, en el funcionamiento del calentador, estuvimos utilizando muchas veces la ley de Watt. ¿Por qué sé que es la ley de Watt? Porque estuvimos calculando potencia. La potencia no aparece en la ley de Ohm, ¿okay? La ley de Ohm relaciona voltaje, intensidad y resistencia a más potencia. Entonces, por eso mismo, como siempre estuvimos hablando de potencia, pues es la ley de Watt. ¿Qué ley se aplica para reparar el calentador? Bueno, ya lo comenté hace un momento. La ley de Ohm que relaciona voltaje, intensidad y resistencia. Entonces me permite obtener la resistencia. Por eso, para reparar el calentador estamos utilizando la ley de Ohm. Y listo. De este modo, ahora sí ya pudimos contestar esta serie de ejercicios que son muy interesantes, porque viste que ya nos permiten pues poner en juego varias habilidades y varios conocimientos. Quise hacerlo de esta manera para hacerlo lo más rápido posible. Aún así el video fue largo, pero yo espero que de verdad te resulte de mucha utilidad y que te ayude, desde luego, no solo a obtener buenas notas, sino a aprender, a realmente aprender. Esa es la intención. Pero como siempre, antes de despedirme, te invito para que visites el canal y lo explores. Seguro que te vas a encontrar algo que te va a resultar interesante.